Buenas tardes. Con quórum reglamentario vamos a dar inicio a la sesión del día de la fecha. Y en primera instancia quería pedir la autorización al cuerpo para poder alterar el orden del día. Esta semana hemos sufrido la trágica desaparición del señor vicerrector de la universidad, un amigo, un profesor, un baluarte. Queríamos rendir un pequeño homenaje, muy poco por lo que podemos hacer hoy. Todavía estamos todos muy dolidos, muy sentidos. Entonces, si el cuerpo nos autoriza, empezamos a homenajes y manifestaciones y queremos rendir un primer breve homenaje con una síntesis de algunos conceptos de él, de algunos de los ideales que se han planteado en el desarrollo de su carrera académica en nuestra universidad y que nos han llevado a trabajar en conjunto en el planeamiento y en el desarrollo de lo que queremos para nuestra Universidad Nacional del Litoral. Así que si me autorizan, pasaremos un pequeño video primero para poder empezar a rendir este pequeño homenaje. Yo siempre digo que descubrí en la escuela secundaria que me gustaba la historia. Tuve la posibilidad de encontrar allí profesores. Soy egresado de la Escuela Normal Superior San Martín de Santa Fe. ¿Naciste en Córdoba? Sí, nací en Córdoba. ¿Sí? Nací en Córdoba, tuvimos familiarmente un periplo interesante en la familia por el interior de la provincia de Santa Fe, un pequeño pueblo aquí muy cerca que es Santa Clara Buenavista, donde viví mi infancia casi completa. Y luego vinimos a vivir aquí a Santa Fe en los albores de la democracia recuperada en Argentina, en el 82, 83, exactamente. Y bueno, y ahí descubrí mi vocación por la historia. La verdad que lo fui sosteniendo a lo largo del tiempo y realmente es mi pasión en el estudio, en la investigación, en la docencia. Gran parte del modelo reformista que hoy cobija al conjunto de las universidades argentinas nació en la apertura democrática, porque el siglo XX no le permitió a las universidades, salvo en honrosas oportunidades, consolidar un sistema de educación pública, de educación superior pública en la Argentina por las frecuentes interrupciones a los periodos constitucionales, ¿no es cierto? Y que por lo tanto la época de la normalización fue una gran gesta en las universidades argentinas y en la nuestra claramente, digamos, la puesta en marcha de un modelo universitario, el retornar a las cátedras gente que había sido exiliada, cesanteada, etcétera, hacerlo a través del mecanismo de los concursos, dotar de recursos a las aulas universitarias, abrir las puertas de las universidades con el ingreso irrestricto, fue una gran gesta que obviamente el movimiento estudiantil tuvo un protagonismo muy fuerte y creo que eso entusiasmó muchísimo a las juventudes de aquellos tiempos. Los 90 fue la lucha contra los embates a ese modelo. Claro, exactamente. En la época liberal, digamos, de dejar de ser una universidad no gratuita, porque en realidad se paga con los impuestos de todos los argentinos, que después vamos a hablar de este tema, pero sí con un ingreso irrestricto. Sí. Me siento protagonista de esa época fundamentalmente, de los años 90, digamos, ¿no? de encabezar los grandes procesos de movilización estudiantil y de toda la comunidad universitaria en contra de aquellas políticas. Tenemos un sistema en la Argentina en que todos los ciudadanos, cuando sean pobres o ricos, cuando compran incluso aquellos elementos de necesidades básicas, la leche, el pan, pagan el IVA, que es el impuesto que alimenta, digamos, el presupuesto que financia las universidades en el país. Por lo tanto, miles y miles de argentinos, aun cuando no tengan la expectativa o no tengan la posibilidad de ingresar a la universidad, están financiando a los jóvenes que sí estudian en la universidad y financian las universidades. Esto plantea un compromiso para todos los universitarios, ¿no? Es decir, de trabajar en devolverle a la sociedad ese aporte, pero fundamentalmente en términos de lograr equiparar aquellas cuestiones que en términos de injusticia se plantean en relación con la distribución de los ingresos, la riqueza, la pobreza en la Argentina, etcétera, ¿no? Entre ellos también la democratización del acceso a los estudios superiores.
hay un desafío por delante que es pensar más allá de que solo con el requisito de haber terminado la escuela secundaria se ingresa a la universidad y que eso es una carta que le da el reaseguro al joven de 18 años de que en 5 o en 6 años va a terminar una carrera universitaria. Es decir, hay problemas que tenemos que pensar hacia adentro de la universidad, es decir, pensarla hacia el interior del ámbito universitario y que tienen que ver con qué estrategias y qué herramientas diseñamos para pensar en nuevas juventudes que son claramente heterogéneas en nuestro país y en el momento del ingreso a la universidad, pero también pensar en quienes no ingresan a la universidad. Esto es uno de los grandes desafíos. Por supuesto que nosotros no podemos demasiado hacer en términos de los escalones del sistema educativo, pero sí trabajar en las articulaciones y trabajar en relación con las políticas públicas que tengan que ver con vencer aquellas barreras que inhiben una verdadera democratización del acceso a la educación superior. El desafío es formar jóvenes que incorporen herramientas para poder desempeñarse en un mundo que no podemos imaginar en un plan de estudio, porque probablemente dentro de 10 años cambie y ese profesional va a tener que enfrentar nuevos desafíos y para ello lo importante son las herramientas. Y frente a las tecnologías, lo importante no es qué información nos pueden brindar, sino cómo seleccionar, cómo ser críticos y cómo utilizar las herramientas que la tecnología hoy nos provee para hacer precisamente una cosa que siempre la humanidad quiso hacer, que es inteligible el mundo en el que vivimos y en el que viviremos. Bien, previo a hacer la palabra a los consejeros, le voy a pedir si el cuerpo nos acompaña con un minuto de silencio. Gracias. Profesora Tarabella. Sí, muchísimas gracias, señor rector. Para nosotros no es fácil, un poco usted lo planteó y después de escucharlo a Claudio, pero creo que lo mejor es verlo en primera persona, particularmente para la Facultad de Humanidades y para quien les habla. No obstante, traje para poder compartir con ustedes algunas palabras y elegí para poder empezar mi intervención en el día de hoy algunas expresiones y algunas frases de docentes que le han escrito y me han escrito porque de algún modo dan cuenta de un sentimiento genuino y profundo hacia su trayectoria, su historia y su legado. Elegí para empezar esta primera, que dice así: Claudio, que siempre tenía la palabra justa, acostumbrado a lucidez y su claridad de docente de ley. En los párrafos que seleccionaron de la entrevista podemos dar cuenta de su vocación por la docencia y de su compromiso por la educación. Capacidad de llevar adelante con decisión y prudencia una gestión institucional siempre comprometida. Su gesto humano, que sabía poner de manifiesto a través de la generosidad y el interés con que apoyaba proyectos e iniciativas que requerían indispensablemente de su atención,
cuidadosa, por cierto. Muchos, como Claudio, hemos estado profundamente involucrados en la vida institucional de la universidad pública y de nuestro país. A él le tocó desempeñar un conjunto de tareas, también como a muchos de nosotros nos toca llevar adelante, muy disímiles, pero no por ellos complementarias o que se retroalimentan unas a otras, cada una de ellas con sus propias exigencias, de alguna manera realizándolas todas al mismo tiempo. Elegir ser docente universitario, continuar con nuestra formación profesional, la gestión institucional en distintos niveles y la participación política. La FAFODOC, la Facultad de Formación Docente en Ciencia donde nos formamos, hoy nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias, ha sido una escuela de formación en todos sus aspectos, en lo institucional, en lo educativo, en lo humano, en un modo de hacer política. Ello lo aprendimos de quienes nos han precedido. En palabras de un profesor de la facultad, que las comparto, planteaba lo siguiente: compartimos con Claudio y con quienes nos han precedido una posición genuinamente progresista. Nos caracteriza la voluntad por mejorar y hacer crecer la universidad pública y hasta un modo, como decía, de hacer política, abierta, plural, buscando consensos, respetando el disenso. Claudio estaba abierto a escuchar y a promover nuevos proyectos. Siempre intentaba integrar a distintos actores, a diversas líneas, las diferencias, los enojos, los encontronazos, los disensos que existieron y que existen en una facultad de humanidades. No lo llevaban a querer destruir o derribar esa disidencia, porque supo comprender, y porque quienes hacemos esa facultad sabemos comprender, que la facultad y la universidad en su conjunto se construyen creando consensos, estableciendo lazos y teniendo en cuenta esas discrepancias. Supo combinar una visión inclusiva, un trato honesto y afectuoso, una política de consensos, de aperturas, para pensar colaborativamente nuestros horizontes. Entusiasmo por su trabajo, su afán por aportar en proyectos colectivos, con creatividad y espíritu de innovación, también dejan marcas y nos han contagiado a quienes hemos compartido con él diferentes momentos, situaciones, lugares, trabajos, proyectos, salidas, recreos, viajes, cenas, reuniones políticas, académicas. En fin, más de 25 años transitando junto caminos, asumiendo desafíos, atravesando momentos para nada gratos muchas veces, con obstáculos, con vaivenes, con altibajos, pero con la firme convicción que siempre se puede salir adelante, llegar más lejos, pensar en grande, no parar de proyectar, de soñar, de imaginar. Solía decir a menudo Claudio en sus distintas intervenciones: ningún cambio, ninguna transformación verdadera es posible que se lleve a cabo por la sola voluntad de una persona. Nadie es lo suficientemente fuerte como para hacer todo solo, ni nadie tan débil como para no ayudar. Nos toca la responsabilidad y el honor de mantener vivo su legado, potenciar sus logros, fortalecer lo construido, delinear y proyectar nuevas acciones, liderar con proyectos alternativos los cambios que signan estos nuevos tiempos, permitirnos sostener una mirada inconformista. La promesa que su partida será honrada por nuestros esfuerzos, por nuestro incondicional compromiso y dedicación a la educación y a la gestión para seguir construyendo una mejor facultad y una mejor universidad. Continuar transitando el camino de la construcción colectiva recorrido por Claudio es una manera justa de reconocerlo. No se ha ido solo un político con todas las letras,
un docente universitario con mayúsculas, un referente de la militancia, un compañero de sueños, de momentos compartidos, un padre de familia, momentos que hemos compartido de muchas concreciones, pero muchas concreciones, sino, por sobre todas las cosas, para quien les habla, un amigo. Siempre doy gracias por haber tenido la oportunidad y la posibilidad de habernos encontrado, de recorrer un camino juntos, de escribir parte de la historia de nuestras instituciones y de querernos profundamente. Muchas gracias. Gracias, consejera. Consejera Borca. Buenas tardes. Si se permite la costumbre a todo el cuerpo, la verdad que para nosotros es una sesión muy particular. Hoy estamos en una situación en la cual hemos perdido, además de un referente político, un amigo y sobre todo una persona de grandes convicciones y que a muchos nos ha marcado en el camino de la militancia, que es un camino muy particular para recorrer y que requiere de referentes de este tipo. Justamente haciendo mención a la complejidad del momento, pido si puedo leer un par de palabras que hemos escrito desde la organización, breves, pero con toda la connotación del sentimiento de lo que era Claudio para nosotros. Claudio Lizárraga llegó a la UNL, al igual que muchos, con expectativas de formarse académicamente y ser un gran profesional. Pero le esperaba algo más grande aún. Su espíritu inconformista y su anhelo por construir una sociedad más justa lo hicieron transitar un camino signado de luchas estudiantiles y banderas reformistas. En 1995 fue presidente de la Federación Universitaria del Litoral, en donde estuvo a la cabeza del movimiento estudiantil del Litoral. Participó en la construcción de la vida democrática de la Facultad de Humanidades y Ciencias y finalmente fue electo por unanimidad como vicerrector de nuestra universidad. Pero lo más importante es que fue para la Franja Morada de la Regional Litoral un militante lleno de valores, gran generador de consensos, hábil dialoguista y de una destacada inteligencia, un referente en su construcción y en su militancia. Piqui, querido correligionario, compañero de sueños, de luchas colectivas, hoy adelante de todos queremos decirte hasta siempre y que todo el legado que nos ha dejado a lo largo de sus años, no solo a los jóvenes que hoy estamos acá, sino a los que vendrán, porque los sostendremos y lo revalorizaremos a cada momento, y a quienes estuvieron también, lo haremos presente en cada momento como un reformista más, como los del 18, pero los de este año. Muchas gracias. Gracias, consejera. Sí, consejera Patrono. Bueno, desde el Movimiento Nacional Reformista no queremos dejar también de lamentar la pérdida de Claudio, si bien quizás uno no tenía la cercanía que han tenido otros compañeros del cuerpo, uno no puede dejar de valorar lo que también mencionaba Laura. Claudio fue una persona siempre que tuvo el diálogo como bandera, la generación de consensos como prioritario, y la verdad que son seres políticos, es algo que es muy valorable, que la verdad que el recorrido de Claudio uno lo valora y lo ha seguido siempre, porque realmente fue un profesional muy reconocido para nuestra institución y un político, más allá de las diferencias que uno pueda tener, también muy reconocido, valorado y respetado por todos nosotros. Así que no queríamos dejar de saludar a la familia, a todo el cuerpo y a su agrupación y a su cuerpo político también por esta pérdida que sufrimos todos. Gracias.
Gracias, consejera. Consejero Cosentino. Yo no sé si podría agregar más a lo que también dijeron quienes me precedieron en el uso de la palabra, pero sí permítame de alguna manera decir algunas cosas capaz más personales que creo necesarias al momento de componer la querida memoria de Claudio. Yo lo conocí ahí a comienzos de los 90, al calor de, como decía en el video, de esas luchas en defensa de la universidad pública, gratuita y como la conocemos hoy. Yo en aquel momento estudiante de arquitectura, él algunos años menor que yo, estudiante del profesorado de historia. Y creo que lo que más me impactó, además de su luminosa presencia, su compañerismo, su bonomía, esa brillante inteligencia, su sed de conocimiento que lo hacía un voraz lector, y de su compromiso político, era que atrás de todo eso era un pibe que venía, como decían la compañera, y además trabajaba larguísima jornada, me acuerdo, en una ambulancia que manejaba, y me impactó que se pudiera hacer todo y hacerlo bien. Todo eso y muchas otras cosas más hacía Claudio, y lo hacía todo bien. Apenas unos años después de conocernos, y ya amigos, si se puede decir, de la militancia, y frente a un hecho también dramático como fue la muerte de aquel gran vicerrector de esta universidad, don Mauricio Eppelbaum, y en la congoja de todos los que transitaban un momento parecido a este, la semblanza de él como estudiante que hiciera de ese gran profesor, a la sazón su maestro también, nos conmovió y nos emocionó a todos, primero por la justeza de lo que decía, y que le hacía honor en tan pocas palabras que pueden ser dichas en ese momento, a lo que era la personalidad de Mauricio. Pero también, y por sobre todo, por el sentido y profundo afecto que deslizaba cuando decía esas palabras. Y a mí me volvió a impresionar su entereza para estar de pie y poder decir lo que había que decir. Muchos años después, él ya un académico de fuste y decano de su facultad, me acuerdo que en una de las tantas, y cuando no, conflicto de salarios, de paro docentes y demás, un grupo de estudiantes, tenés que acordar, Miguel, irrumpió en su espacio de trabajo y prácticamente lo obligó a salir de ahí y no poder entrar a su oficina. Él, decano. Y ese grupo de jóvenes, por lo menos ignorantes de frente a quién estaban, él, con una dignidad y una nobleza y una serena firmeza, digo yo, pudo seguir con su trabajo y nos pidió un escritorito ahí al costado del decanato de arquitectura para seguir trabajando. Y él me volvió a impactar. Pero claro, él sabía que el educar es una profunda obra de amor. Y hasta en eso que era tan injusto, como eran estudiantes, él les seguía enseñando.
lo seguía educando. No reprimió, simplemente estuvo ahí hasta que, gracias al diálogo y el consenso, todo volvió a ser como era. Y tal vez podría seguir con un montón de anécdotas, pero al primero que molestaría era justamente a él. Reconocerle todas estas cosas. Entonces, yo solo, como decía Laura, agradezco a la vida y al destino haber tenido la oportunidad de conocerlo y haber estado junto a él en tantas luchas, persiguiendo tantos sueños, y junto con otros que seguro van a venir a recoger su legado, que era y es la lucha, además de todo lo que se ha dicho acá de él y su persona, para con nosotros un testimonio permanente en defensa de esa universidad pública que le dio su vida y por suerte, eso, haberlo conocido, transitado esta vida juntos, este pedacito juntos, y reconociendo como él lo hacía y también lo decía en el video, que esa universidad pública debe ser de excelencia, de calidad y profundamente inclusiva. Nada más y gracias y disculpe. Sí, consejera Mántica. De decir algo de mi amigo, porque creo que ya se dijo bastante de lo que fue Claudio para la universidad y en su trabajo y demás. Yo lo conocí a Claudio cuando yo era profesora, él era alumno de la Escuela Universitaria del Profesorado, que estábamos en calle 9 de Julio, por lo tanto nos veíamos y nos conocíamos. Pero creo que lo conocí y lo disfruté estos 8 años que estuvimos juntos en la gestión. Y lo que puedo decir de Claudio es que es una persona que fue inmensamente feliz con lo que hizo, porque realmente todo lo que hizo, lo hizo feliz. Y yo quería rescatar esto porque me parece que es importante que lo recordemos como una persona que realmente hizo lo que quiso. Y lo que yo recuerdo son las charlas, las enormes y largas charlas que teníamos, en las que puedo decir que Claudio es una persona de bien, una persona que ama a sus amigos, a su familia, y realmente fue para mí muy grato, muy gratificante trabajar con él y poder compartir tantas charlas y, como decía, todo lo que nos ha pasado en la facultad y demás. Pero realmente lo que yo quiero rescatar es la persona, el hombre de bien que es Claudio Lizarra. Nada más. Si algún otro consejero desea hacer uso de la palabra. Sí, consejero Beltrán. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de venir estuve pensando en escribir lo que iba a decir, pero que es lo que me gusta hacer normalmente porque el discurso sale mucho más pulcro. Pero dije, no, en esta oportunidad voy a dejar que hable el corazón. Y si sale el discurso desorganizado, les pido disculpas. Pero quería comentar algunos aspectos de Claudio, más allá de lo académico y de los científicos que él tuvo, que son sumamente conocidos. Y quería comentar algunas
experiencias, algunas relaciones que tuvimos juntos y que pudimos cultivar. Si bien yo a Claudio lo conocía desde hace mucho tiempo, empezamos a tener un contacto muy fluido en 2008-2009, cuando él era secretario general de la universidad y se estaba por producir el cambio de rectores y decanos. Yo en ese entonces aspiraba a ser decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Y charlábamos, compartimos ideas con Claudio y reconozco a la distancia que me enriqueció, me vi muy favorecido de esos diálogos. El contacto fluido comenzó durante el 2010 a 2018, que compartimos los dos periodos, él como decano de la Facultad de Ciencias, la Facultad de Humanidades y Ciencias, y yo como en la Facultad de Ciencias Económicas. Laura Tarabella mencionó una expresión que pertenece, que Claudio la mencionaba, se refería a menudo, y que pertenece al más fuerte, creo que pertenece al más fuerte, que decía que nadie es tan poderoso para hacer algo solo, ni tan débil para no poder colaborar. Palabras más, palabras menos. Y eso Claudio lo aplicaba en la vida diaria y lo aplicaba en la vida académica. Yo me acuerdo que tuvimos oportunidades de diagramar o pensar carreras conjuntas. En las carreras conjuntas él tenía muy claro esta idea de alma fuerte, que también, por supuesto, en estas tareas conjuntas, sobre todo también trabajamos muy bien con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y así surgió el doctorado en estudios sociales, algunas maestrías, intercambios docentes y muchas actividades que creo que nos beneficiaron y nos enriquecieron a todos. Creo que en los aspectos personales me gustaría repetir una palabra que creo que lo define muy bien, a la cual se refirió Sergio, que es bonomía. Tenía una gran bonomía y una gran generosidad. Y creo que como en general nosotros predicamos que más que generar profesionales, queremos generar buenas personas. Creo que él lo podía decir con orgullo eso, porque era muy buena persona. Él era realmente una muy buena persona. Yo me acuerdo que tuvimos muchas charlas y yo le decía, mira Claudio, vos desoís a Shakespeare, vos lo desoís. ¿Por qué? Mirá, Shakespeare en alguna de sus novelas, no me acuerdo en cuál de ellas, pone en boca de un personaje algo que decía que el personaje decía, prestale a todos tus oídos, pero a pocos tu voz. Esa era una sugerencia shakespeariana. Claudio lo desoía porque les prestaba a todos su oído y les prestaba a todos su voz. Entonces, creo que los encuentros y las charlas que tuvimos siempre fueron muy fructíferas. Y en lo personal quiero comentar un hecho. Nuestra relación se afianzó aún más cuando un día descubrimos que cumplimos años el mismo día. El mismo día cumplimos años, por supuesto con diferencia de edades. Y a partir de allí era quién llamaba primero a quién para felicitarle y desearle el feliz cumpleaños. Querido Claudio, reconozco que este año, que nuestro cumpleaños será el 2 de julio, voy a extrañar muchísimo tu llamado. Consejero. Muchísimas gracias, señor rector. Sin duda que es una de las sesiones del cuerpo más emotiva, más sentida, no solamente por las sentidas palabras que hemos escuchado de todos los consejeros y consejeras manifestados, sino también por la presencia en el recinto, en este recinto democrático, de quienes están presentes para homenajear al profesor Claudio Lizárraga, a nuestro amigo Claudio. Mis breves palabras están referidas a lo que del propio Claudio escuchábamos en el video. Se podrá hablar y vamos a seguir siempre homenajeando a Claudio Lizárraga en sus distintas facetas. La faceta de militante, la de profesor,
la de funcionario, la del decano, la de padre de familia, la de compañero de trabajo. Yo me voy a referir brevemente a su faceta democrática, porque ha sido un verdadero intérprete de los grandes problemas que este país aún no puede resolver. Claudio Lizárraga habló en el video, iniciando sus palabras con la primavera democrática de nuestro país, recuperada a partir de 1983, y él, de su ciudad natal, vino a Santa Fe para construir, o si se quiere, programar y diseñar sus destinos educativos, y también en ello, quizás consciente o inconsciente, su rol institucional, político-institucional, en una universidad que tenía su historia, como es esta. Y esa sensación de Claudio es la sensación de muchos de los que estamos aquí presentes. En ese caso me une esa historia de quienes tenemos que emigrar de nuestros pueblos para venir a la capital de esta querida provincia con una extraordinaria historia en la vida institucional del país, como es la ciudad de Santa Fe, donde sí se hizo el gran acuerdo constituyente. Claudio Lizárraga habló de la importancia de la democracia argentina y la importancia de lo difícil momento del proceso de normalización de todas las universidades nacionales y particularmente su querida Universidad Nacional del Litoral. Sin duda que ese proceso nos hizo más democráticos a todos, y en ese proceso democrático participamos mucho de lo que estamos y lo que ya no estamos, y participó activamente Claudio. Claudio hizo referencia también a aquel movimiento estudiantil a quien siempre llevaremos a la memoria y de la cual me siento parte, como muchos de los decanos y decanas aquí presentes, que en los difíciles años 90, donde las ideas del conservadurismo y que querían la privatización de las universidades, nos movilizamos por las calles de nuestro país y particularmente en Santa Fe para convencer a la ciudadanía la importancia de la universidad pública en un país que había recuperado su democracia. Y esa importancia tenía que ver con una de las grandes necesidades pendientes aún y que Claudio mencionaba, los sectores excluidos. Argentina todavía sigue siendo un país donde grandes sectores excluidos y entre ellos los niños, los que más lo sufren del sistema educativo. También era una bandera de lucha de Claudio Lizárraga, que lo manifestaba en su video y que ha sido siempre. Manifestaba el valor de la solidaridad, de que con el impuesto de que todos los argentinos pagamos, se sostiene la universidad pública, que no es gratuita, sino es, mejor dicho, no arancelada. Siempre alguien lo está pagando, y la necesidad que plantea Claudio de ser agradecidos, siempre agradecido con toda la sociedad argentina que financia los estudios universitarios. Creo que esas expresiones marcan contundente, en forma clara, la lucha que siempre estuvo desde sus primeros años de adolescencia hasta los últimos días. Democracia, solidaridad, universidad pública, compromiso y respeto con todos, pero particularmente con los que menos tienen. Vayan mis humildes palabras y el reconocimiento a la labor de nuestro querido amigo Claudio Lizárraga, que si bien él no estará presente, pero sí estará siempre presente sus banderas, sus luchas, que son las banderas y lucha de la centenaria Universidad Nacional del Litoral. Muchísimas gracias a todos. Si no hay más pedido de la palabra, a todos nos resulta muy difícil todavía poder asumir
Sin dudas uno podría seguir sumando conceptos a lo largo de este tiempo en el cual, particularmente con él, hemos tenido más tiempo juntos que con nuestras familias. Solo lo que me gustaría decir es que su legado hoy es una luz más en el Lux Indeficient de la UNL. Así que pido un aplauso para Claudio. Y